Muy buenas noches, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana 1 del módulo 5, argumentación. Bueno, en esta semana van a trabajar la unidad de argumentos y textos argumentativos. Antes de comenzar, pues es importante recordar las reglas de comunicación virtual, también conocidas como reglas de etiqueta, donde pues es importante que ustedes cada que se comuniquen, ya sea de manera oral o escrita, nos presentemos, seamos cordiales al iniciar una conversación, ya sea a través de la mensajería de la plataforma o a través del correo electrónico. Evitar comentarios y groserías que puedan ofender a sus compañeros o a su asesor, a su tutor, respetar las posturas de sus compañeros, aunque no estén de acuerdo con ellos, escribir correctamente los nombres de las personas a los que nos dirigimos. Durante su participación, tratar de ser lo más claros y corteses posible, no cometer errores ortográficos, ya que esto puede dificultar la comunicación, no difundir información ajena en los foros, no escribir solo con mayúsculas, no incluir imágenes. Esto, bueno, la de mayúsculas porque se puede entender como hablar en un tono alto o como grito. En el caso de las imágenes es porque ocupan mucho espacio y se dificulta la lectura o seguir precisamente los mensajes que otros compañeros ponen. No usar abreviaturas porque esto puede dar malos entendidos, procurar ser breve y conciso y escribir en párrafos cortos breves. En el caso de uso de información ajena o de otra persona, hay que dar el crédito correspondiente a través del sistema de citación de Prepa en línea CEP, en la medida de lo posible. Si utilizan ustedes otro sistema de citación, pues bueno, también vale la pena usarlo y seguir. ¿Sale? Bien, pues bueno, el objetivo de esta sesión es revisar y comentar las actividades integradoras de la semana 1, los argumentos del ensayo y escribir con argumentos. En términos generales, podemos identificar que, pues bueno, la primera pregunta, bueno, a la que vamos a tratar de responder en este primer espacio, es ¿qué es un argumento? ¿Sale? Pero antes me gustaría saber si tienen alguna duda en particular de alguna de las actividades de las que van a realizar esta semana. La primera que ustedes tienen que realizar está en función de ustedes descargar el formato que se les presenta en la actividad y responder lo que se solicita. ¿Sale? Todas las preguntas van en función de identificar precisamente los argumentos que se te plantean en este primer ensayo, que es de literato mexicano Octavio Paz. Este es un ensayo que está dentro de un texto mucho más extenso que se llama Laberinto de la Soledad. Este ensayo se titula Máscaras Mexicanas. Bueno, tiene una extensión, digámoslo así, breve, ¿sale? Y dentro de él, pues bueno, hay que identificar los argumentos. Y la otra actividad está basada en este texto. Vas a partir de él para elaborar precisamente un texto argumentativo. Ahorita vamos a él, pues bueno, esos son como las bases de las actividades. ¿Vale? No sé si quieran expresar alguna pregunta o gustan que comience con el abordaje de lo que es un argumento. Amaris, Betsy. Bueno, recuerden que estos espacios dentro de las que se han venido dando calificaciones, es importante que ustedes manifiesten y participen de manera activa en estos espacios, ¿sale? Bien, bueno, la actividad integradora 1, los argumentos del ensayo, dice: entregarás un documento en procesador de textos dando respuesta a las preguntas y planteamientos que se te presentan a partir de la revisión y lectura de tu ensayo. Para ello, lee e identifica los distintos argumentos que plantea el autor Octavio Paz en Máscaras Mexicanas. Descarga el documento, los argumentos del ensayo y completa lo que se solicita, que es lo que comentábamos hace un momento. ¿Sale? Bien, pues recursos para esta actividad. Hay que revisar principalmente el argumento, premisas y conclusiones, afirmación y opinión. Bueno, si no identifican los recursos, aquí hay algunas capturas de pantalla. Al momento de abrir los recursos está precisamente esta, que es un argumento, premisas y conclusiones, afirmación y opinión. Bueno, ¿qué es un argumento?
En términos muy concretos, dentro de los recursos ustedes van a encontrar clasificaciones de lo que es tipos de argumento, argumentos deductivos, argumentos inductivos, argumentos analógicos, argumentos estadísticos. En términos muy concretos, el argumento lo podemos entender como la relación entre premisas y conclusión, o conclusiones. Es importante entender que no puede darse solamente la premisa o solamente la conclusión. Si no hay premisa, no hay argumento. Si no hay conclusión, no hay argumento. Pero debemos entender que debe de haber una relación entre estos dos, precisamente, entre estos dos tipos de, ¿cómo se llama? De estructuras. Entonces, o elementos. Lo que va a pasar es que la premisa siempre va a ser el fundamento de lo que se concluya. No esperemos que la conclusión venga al final. Por eso es importante que nosotros identifiquemos, ahorita lo vamos a ver, las palabras que nos permiten saber, que nos dicen, ojo, aquí viene una premisa, ojo, aquí viene una conclusión. Si bien son pistas, no siempre nos las ponen. Por eso debemos estar bien atentos al texto en función de dialogar con él y preguntarle constantemente en qué te sustentas para decir lo que dices. La pregunta en qué te sustentas le estamos preguntando por su conclusión. Y la pregunta, ¿en qué te basas? Le estamos preguntando por sus premisas, es decir, por el sustento. Por eso la imagen que yo les pongo aquí tiene que ver con eso, con esa idea que está precisamente de fondo. Es decir, las premisas fundamentan a la conclusión, ¿sale? O también a la postura. Bueno, las premisas son frases que explican, sostienen, enuncian una postura, ofrecen pruebas, citas de autoridades o expertos. Las conclusiones o la conclusión es lo que se sostiene, lo que se afirma, lo que se opina o se deriva o se infiere de las premisas. Para que un argumento sea consistente, debe tener premisas fuertes que soporten su conclusión. Si lo vemos análogo a una casa o a una construcción en el ámbito civil o arquitectónico, podemos darnos cuenta que las casas, para que se mantengan, deben tener unos cimientos fuertes y materiales resistentes. En este caso, los materiales pues van a ser la información venida precisamente de fuentes confiables, ¿sale? De tal manera que podemos identificar que hay mucha información, pero no toda la información es confiable o puede ser precisamente materia para realizar un argumento de manera sólida. Entonces, en ese sentido, pues la imagen de la casa de los cerditos, de las casas de los cerditos, nos permite precisamente identificar esa relación que nosotros establecemos en función de las relaciones que podemos hacer, ¿sale? Bien, pues bueno, hay algunas estructuras a través de las cuales nosotros podemos identificar ciertos argumentos, ¿sale? En el sentido de que las premisas sustentan a la conclusión, pero también en otros o muchos recursos enuncian que la conclusión se deriva de las premisas. En cualquiera de los dos casos debemos establecer o tener bien claro que precisamente si no hay estos dos elementos, no podemos estar hablando de argumento. Bien, en este caso, este es el recurso que les decía que hay que tener bien claro. Si lo pueden imprimir, se los pido. Si no, pues transcríbanlo, porque estas palabras les van a ayudar durante todo el módulo. Sobre todo porque en todo el módulo vamos a trabajar con la argumentación. Es decir, con el hecho de identificar argumentos y que ustedes mismos y mismas hagan uso precisamente de los argumentos a la hora de emitirlos. De tal manera que estas palabras nos permiten precisamente identificar qué es lo que funciona como premisa y qué es lo que funciona como conclusión. La lista, si bien es extensa, hay muchas otras palabras, no son todas. Entonces, pues bueno, de ahí que nosotros precisamente tengamos como un recurso precisamente a la mano que nos permite identificar estos argumentos. ¿Sale? Bien, lo que te decía anteriormente o les decía anteriormente, cómo identificamos en un texto un argumento. Pregúntate qué es lo que sostiene. Si tú puedes responder qué es lo que sostiene un autor o unos autores, porque hay textos que van a ser por grupos de autores, de manera de varios autores, y la pregunta en qué se basa para decir eso, estamos encontrando un argumento, ¿sale? Entonces, eso es bien importante mientras vamos leyendo. Si la misión o el objetivo de nuestra lectura es identificar argumentos, vayamos haciendo este tipo de preguntas. Y si encuentras precisamente esas respuestas y esa relación, entonces has encontrado un argumento. Pero ello no significa que estés de acuerdo con él, simplemente vamos a identificar argumentos.
Bien, es bien importante también que en las actividades, que también en el caso de los foros que van a venir haciendo en este módulo, ustedes se les va a pedir que emitan su postura o su opinión. En ese sentido es bien importante que no digan solamente está bien, estoy de acuerdo, sino las razones que les permiten estar de acuerdo. Las razones pueden estar fundamentadas en el sentido de las lecturas, el estudio, las lecturas que han hecho en función precisamente de revisar los textos que se les solicitan o bien revisar otros textos, y eso es lo que se va a considerar en algunas otras actividades como investigación. Entonces, consultar, revisar, dar lectura, extraer argumentos va a ser un ejercicio que van a hacer durante todo este módulo. Entonces, es importante que en este caso puedan ustedes identificar opiniones y posturas, en este caso de otras personas, pero también aprendan e identifiquen la manera en que se emiten opiniones propias. De tal manera que una opinión, por ejemplo, al respecto a puede ser en el ámbito político, puede ser yo estoy a favor de Andrés Manuel López Obrador, por poner un ejemplo. Pero ¿en qué me baso para poner como ejemplo, como opinión, mi opinión a favor de Andrés Manuel López Obrador? Tengo que decir las razones, porque puedo haber revisado estadísticamente que los niveles de delincuencia han bajado, pero ¿según qué fuente? Puedo decir que los niveles de empleo han aumentado, ¿según qué fuente? De tal manera que nosotros podamos precisamente emitir sí una opinión o una información, pero esa opinión que nosotros emitamos o digamos también esté fundamentada en función de otros datos. No se trata solamente de lo que creo o que creo que es un buen presidente, pero en qué te basas para decir que es un buen presidente o un buen político. Adelante, Maris. Bien, mientras la expresas tu pregunta, Maris, voy a continuar con la siguiente diapositiva. Esta es una impresión de pantalla del texto que les acabo de mostrar, que ustedes tienen que leer, Máscaras Mexicanas. Entonces, en ese sentido, podemos hacer una lectura, pero es importante que en esa lectura nosotros precisamente identifiquemos o hagamos una lectura digámoslo así, inquisitiva, que le preguntemos alguna serie de elementos en particular. Ahorita te digo dónde. Bien, vamos a pasar a... Bien, supongamos que estás en tu actividad, en tu actividad precisamente número 2, que se llama escribir con argumentos, ¿sale? Aquí lo que te van a pedir precisamente es que, uno, tú identifiques 3 argumentos, des una respuesta con 3 argumentos en las cuales tú digas cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México, ¿sale? Bien, en ese sentido, la manera de fomentar, por ejemplo, que si ustedes atienden lo que les acabo de decir, la conclusión debe establecer lo que sostengo. La premisa es la fundamentación de mi conclusión y aquí es en qué me baso. ¿En qué me baso? ¿En qué me sustento? Por ejemplo, es importante destacar otro gran reto para los lectores en formato digital es la comprensión y la construcción de la memoria a largo plazo. ¿Sale? ¿En qué me baso en esto? ¿Por qué puedo establecer esto? Como el registro que hace el cerebro es diferente en ambos formatos, cuesta más trabajo la comprensión de la lectura en pantallas digitales en comparación a cuando se hace en un soporte físico, por ejemplo, en el formato de libro. ¿Sale?
Aquí yo ya estoy diciendo algo, pero ¿en qué me baso? Hay dos maneras de decirlo, pero las dos maneras, por ejemplo, según Juan Pérez, en un estudio que hizo en el 2019, destaca que la comprensión de la lectura fue mejor a través de libros que a través de dispositivos digitales. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo estoy llamando a la opinión de un experto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿De dónde saqué yo esta opinión? ¿De dónde saqué yo este comentario? Entonces, según lo establece precisamente nuestro sistema de citas, nosotros podemos hacer precisamente una referencia para sustentar que esta información yo no me la estoy inventando, sino que la estoy recuperando de una fuente. Y en el sistema que nosotros manejamos en Prepa en línea, ustedes identificarán que se establece precisamente a través del manual, ¿sale? El manual de citas de referencias. Este nos dice, pues bueno, nos da todos los elementos para identificar qué es una cita, referencia, paráfrasis, etc. Y posteriormente nos da la pauta para identificar cómo se realizan estas referencias. Y nos dice que se hacen a pie de página, identificando ciertos elementos de la fuente, ¿sale? Entre ellos, ustedes pueden identificar el nombre del autor, el título precisamente del texto, la editorial, ¿sale? En caso de que sea un libro, el lugar y el año, ¿sale? Por poner un ejemplo, vamos a suponer que esta es la base y lo que yo estoy haciendo cuando yo pongo aquí, le voy a insertar una nota al pie y aquí le voy a decir precisamente a mi lector de dónde saqué esta información. Aquí, por ejemplo, para no solamente seguir la estructura, vamos a suponer a quién estamos citando, por ejemplo, a Juan. Juan Pérez, en su texto estudio sobre los soportes de lectura en estudiantes de preparatoria. Es un artículo en la revista, por poner un ejemplo, en revista de investigación pedagógica. ¿Sale? Podemos poner el lugar, México, ¿sale? 2019, ¿sale? Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya estoy dando la fundamentación de lo que yo estoy diciendo, ¿sale? ¿De dónde saqué esa información? Sí, muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, aquí hay otro ejemplo. Bueno, estábamos con... Bueno, ahorita regresamos con la siguiente actividad. Entonces, cuando nosotros nos vamos a encontrar con esta actividad de máscaras del mexicano, ahorita vamos a ver, es importante que nosotros, para hacer precisamente la lectura, yo en este caso me estoy basando solamente en el primer párrafo. Lo importante de aquí es que nosotros podamos hacer una lectura crítica, ¿sale? Vamos, no toda la lectura, sino simplemente el párrafo para preguntarnos qué está sosteniendo. Si ustedes se fijan, viejo, adolescente, criollo, mestizo, general, obrero, licenciado, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva, máscara el rostro, máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse. El silencio, la palabra, la cortesía, el desprecio y la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Una mirada que puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad, atraviesa la vida como un desollado. Todo puede herirle, palabras, sospechas y sospecha de palabras. Su lenguaje está lleno de reticencias. Solamente por poner un ejemplo, si ustedes se fijan, ¿en qué está sosteniendo Octavio Paz? ¿Qué dirían? ¿Qué sostiene? ¿Qué sostiene en este párrafo?
Pueden escribir su respuesta en el chat. Pueden abrir su micrófono. Según el párrafo leído, ¿qué sostiene Octavio Paz? Ajá, pero ¿cuál es su criterio? ¿Qué, o sea, ¿qué está sosteniendo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es el mexicano? ¿Qué es? ¿Estarían de acuerdo en que dijéramos que el mexicano, según Octavio Paz, podríamos hacer el siguiente? Según Octavio Paz, el mexicano es un ser cerrado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Ahora bien, si yo establezco, esta es lo que yo estoy diciendo, muy bien. Si yo digo eso, ahora esto, yo es lo que identifico que está sosteniendo, esto es lo que sostiene. ¿En qué se basa para decirlo? ¿Le parece que qué es el mexicano, como lo acaban de identificar? Dice, ajá, el mexicano me parece como un ser que se encierra y se preserva. Plantado en su arisca soledad, espinoso, cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse. El silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, y la ironía y la resignación. Es celoso de su intimidad como de la ajena. Ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Todo puede herirle, las palabras, la sospecha y la sospecha de palabras. Entonces, ¿en qué se basa para decir eso? ¿Por qué dice Octavio Paz que el mexicano es un ser cerrado? ¿Le parece que no le gusta que al mexicano le miren o lo miren? Es muy cuidadoso o muy reservado de sus acciones y de sus palabras. Parece que cualquier cosa lo puede herir. ¿Sale? Y si ustedes se fijan, estoy haciendo dos cosas. Estoy tratando de entender lo que me está diciendo, pero también estoy tratando de entender qué está argumentando. ¿Sale? Transcribir las metáforas a algo más directo. Si tú te fijas, no estamos haciendo metáforas, estamos recuperando, tratando de entender en el caso, lo que como estábamos precisamente, ustedes lo identificaron, ¿qué está haciendo? Está haciendo una descripción. Entonces, pero dentro de esa descripción también está haciendo una enunciación. Dice que el mexicano le parece como un ser que se encierra. ¿En qué se basa para decir que es un ser que se encierra y que se preserva? Pues en la percepción, en describir las percepciones. No tenemos, aquí el reto es precisamente, pues tal vez hacerlo desde cómo lo comprendimos. El reto no es copiar lo que dice Octavio Paz, sino entender es precisamente eso como un argumento. Y por eso la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, si ya leí este párrafo, entonces, ¿cómo puedo identificar lo que está argumentado Octavio Paz? Para saber qué está argumentando, tenemos que preguntarnos qué sostiene y en qué se basa, ¿sale? Y en ese sentido, pues podemos identificar precisamente ese argumento. De tal manera que aquí hemos dicho en el segundo elemento en qué se basa. Y si nosotros, por ejemplo, identificamos en esta estructura, ustedes se pueden dar cuenta que, ay, perdón, para enunciar o identificar las conclusiones, eso es donde podemos utilizar las palabras que pueden ayudarnos a identificar, bueno, esto es lo que yo identifico como premisa y esto es yo lo que identifico como conclusión, ¿sale? De tal manera que yo puedo utilizar, por ejemplo, según Octavio Paz, el mexicano es un ser cerrado. Como utilizo una palabra indicadora de premisa, una de ellas es dado que, le parece, ¿vale?
que no le gusta al mexicano que al mexicano lo miren. No le gusta que... Es muy reservado de sus acciones y de sus palabras. Parece que cualquier cosa lo puede herir, ¿sale? ¿Se fijan? Entonces, esto es como la parte donde pues nosotros al hacer la lectura tenemos que irnos cuestionando precisamente de qué es lo que se va argumentando, ¿sale? A lo largo de todo esto, pues de la lectura que ustedes van a realizar, pues es importante que vayamos identificando estos argumentos. Pues no tendrán que rescatarlos todos, pero hacer este ejercicio precisamente de comprensión de qué es lo que está diciendo y en qué se basa para decirlo, es lo que nos va a ir ayudando a establecer estos argumentos. ¿Vale? Bien, Betsy, no sé si hasta aquí tengas alguna pregunta o duda. Bueno, en este caso también es muy importante que ustedes revisen su rúbrica. Recuerden que su rúbrica es en este sentido la herramienta a través de la cual nosotros como asesores virtuales, es la base a través de las cuales nosotros calificamos sus actividades, ¿sale? Y en ese sentido para ustedes es una guía para identificar qué es lo que se les va a calificar. Sí, Amaris, no, ¿ya? Sí, ya, creo que ya. Muy bien. Bueno, entonces, ¿dónde sabemos? Bueno, creo que esto ya lo saben desde el propedéutico. Pues nada más aquí hay que tener en cuenta los elementos a través de los cuales van a ser calificadas ahora sus actividades, ¿sale? Que son las rúbricas. Ahí es donde dice, pues, qué calificación van a recibir en función precisamente de que ustedes cumplan con los elementos solicitados. Si ustedes se fijan, las calificaciones, pues por cada punto, si se cumplen con todos los puntos, van de 100 hasta 60 o 0 puntos. ¿Sale? Entonces es bien importante que ustedes tengan claro, si tienen duda de a qué se refiere con lo que se les va a calificar, pues expresen esa pregunta o esa duda. Dentro del aspecto cognitivo, pues es el hecho de que ustedes sean capaces de descargar el documento y responder lo que se solicita. Reconoce la tesis. ¿Qué es la tesis? Reconocer la tesis implica lo que afirma Octavio Paz en este texto, ¿sale? En ese sentido, una tesis es una afirmación, ¿sale? ¿Qué es lo que afirma Octavio Paz en su ensayo? En una idea, ¿tú qué dirías que sostiene Octavio Paz? Aquí no te está preguntando en qué se basa, simplemente qué es lo que está sosteniendo. La tesis es eso que sostiene, ¿sale? Después te dice, identifica 3 argumentos dentro del ensayo en los que distinga sus formas, sus 3 partes de forma adecuada. Esto que acabamos de hacer, ¿sale? ¿Tienes que copiarlo? No necesariamente, pero la identificación de argumentos sí tiene que ser en función de la lectura que hiciste del texto. Lo que te recomiendo es eso. Puedes ir leyendo e irte preguntando qué sostiene y en qué se basa. Después, identifica de manera correcta la afirmación que hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana. Identifica de forma correcta la opinión que tiene acerca del sobre el ser mexicano y argumenta adecuadamente una opinión sobre la cual es una de las características del mexicano. ¿Sale? En esta última parte de la actividad, que es ya casi la última, la parte importante, no es esta, es este. Es muy importante que, bueno, las primeras están extraídas del texto, ¿sale? En la última parte, ustedes tienen que hacer un argumento propio. Pueden consultar algunas fuentes, algunas otras opiniones, estudios que se han hecho acerca del ser del mexicano. Leerlas y en función de ellas ustedes fundamentar su opinión o su argumento. Pero es bien importante que sigan la estructura que les estoy diciendo. O sea,
¿Qué estás afirmando? Parte de lo que afirmas, y en qué te basas para decirlo. Esa es la primera parte que tienen ustedes que quedar bien clara. Y con eso, después lo tienen que hacer de manera prosaica, de prosa, ¿sale? Y convertirlo a un párrafo de manera estructurada. Lo primero, tienen que identificarse claramente qué sostienen y en qué se basan para identificar la conclusión en sus premisas, y en la otra, convertirlo eso a un párrafo. En ese párrafo debe de ser coherente, no exactamente igual, pero debe de ser coherente con la estructura que hicieron y lo que identificaron en este argumento. ¿Sale? Entonces, eso es muy importante porque uno de los, errores que he visto, no digo que ustedes, sino errores que he visto, es que aquí dicen una cosa o no hay un argumento, y acá puede haber un argumento, pero no hay una coherencia entre la parte 5 y la parte 6. Entonces, eso les baja puntos. Entonces, tengan mucho cuidado en este tipo de situaciones. ¿Sale? Bien, traten en la medida de lo posible de no copiar y pegar, sino de entender. Obviamente que el fundamento de esta actividad es la lectura y el análisis que ustedes hicieron de este ensayo, ¿sale? Precisamente en función de él es como ustedes deben de identificar y responder cada una de las preguntas. ¿Sale? Bien, en el siguiente rubro te va a pedir que, o por qué se califica aquí, pues el uso eficiente de la tecnología, o sea, que puedas hacer, que tu texto hagas uso correcto de las herramientas de tu procesador de textos, ¿sale? Que guardes tu texto con la nomenclatura solicitada. ¿Cuál es la nomenclatura solicitada? El hecho de que tú lo guardes con apellidos, nombre, módulo 5, actividad integradora 1, semana 1, actividad integradora 1. ¿Sale? De tal manera que eso permita esa explicación. Aquí viene de la nomenclatura, tus apellidos, tu nombre, módulo 5, semana 1, actividad integradora 1. ¿Sale? Muy importante que no se les pierda eso, porque a veces todo lo hicieron bien, pero se les pasó guardar correctamente el archivo y subirlo con ese nombre. Después dice, dentro del texto la organización es clara, atiende las normas de comunicación, es decir, no hay errores de ortografía ni de redacción, y la parte del pensamiento crítico es la que integra todos estos elementos, ¿sale? Todos estos elementos en los cuales precisamente se identifica que ustedes fueron capaces de distinguir todos los argumentos que se les solicitaban, de hacer su propio argumento, de responder la pregunta acerca de la tesis, del texto, de lo que describe como a la mujer mexicana, al ser mexicano, y su propio argumento. Entonces, en ese sentido, el pensamiento crítico es como la parte holística o global que evalúa toda la actividad. ¿Sale? Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto. ¿No? Bien, nada más, por si nos gana el tiempo, este es el Zoom de los pobres. La sesión solamente se abre 40 minutos, pero con los mismos datos que ustedes han iniciado esta sesión, pueden continuar. No nos vamos a tardar los otros 40 minutos, solamente lo que nos indican o tenemos como tiempo del espacio, que sería 1 hora, no más, ¿sale? Entonces, en ese sentido, si se llega a cortar, ya nos aviso que nos quedan 3 minutos. En ese sentido, nos volvemos a conectar para completar la hora del espacio abierto para el aprendizaje, al menos el primero de esta semana, ¿sale? Entonces, por favor, si se llega a cortar, nada más tengan en cuenta eso. Muy bien. Bueno, la segunda actividad, ya ustedes la podrán haber identificado, está en función de hacer un trabajo argumentativo, ¿sale? En este caso, lo que debemos entender es que un ensayo es precisamente argumentar, es un texto de una persona que argumenta respecto de algo, ¿sale? Y eso es muy importante, ¿sale? En ese sentido, lo que nosotros podemos identificar aquí es que el ensayo es un conjunto de argumentos respecto a un tema. Ajá. Regularmente vamos a encontrar la definiciones muy parecidas.
Dice, un ensayo es un escrito en prosa en el cual el autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personal. Un ensayo es un tipo de escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza y examina con variados argumentos. ¿Sale? En Wikipedia, por ejemplo, nos dice el ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Es un escrito serio y fundamentado. Tiene como finalidad argumentar una opinión y que éstas tengan un carácter fundamentado. Si se fijan, todas coinciden en que debe de ser un texto personal, pero argumentativo. Es decir, lo puedes decir o manejar desde un tono en primera persona. De tal manera, en este caso, lo único que tenemos que tener en cuenta es que un ensayo como texto argumentativo va a tener tres partes: introducción o presentación, desarrollo o cuerpo y conclusión. ¿Sale? Bien, en ese sentido, ¿qué hay que hacer en la introducción? Lo que les recomiendo es en un párrafo que ustedes empaticen con el lector. Es decir, ¿qué es lo que ustedes le van a presentar en esta reflexión a sus lectores? En el número 2, presentar los argumentos, es decir, lo que ustedes sostienen y en qué se basan según las fuentes consultadas para que ustedes puedan establecer lo que sostienen. Y en la conclusión, hacer una síntesis de lo que desarrollaron en sus argumentos. ¿Sale? Bien, reiniciamos con los mismos datos, por favor.